Ahora. Desde el portal TIC Negocios de la Cámara de Madrid y junto a uno de nuestros proveedores homologado, Wavex, hemos organizado esta jornada que tiene como título ¿Cómo lanzar tu primer proyecto blockchain 100% subvencionado? Hoy tenemos compartiendo con nosotros sus conocimientos y experiencia a Julio Melero, ingeniero en informática y un reconocido exponential doer con amplia experiencia liderando procesos de transformación tecnológica en grandes organizaciones. Es fundador de Wivex y Chief Innovation Officer en Alastria, la principal asociación de blockchain de Europa, donde lidera proyectos en identidad, trazabilidad, veracidad de la información, ciberseguridad y aplicada a la resolución de problemas complejos y sostenibilidad. Con una experiencia destacada en innovación, ha sido CTO en BBVA impulsando Bizum y ha ocupado cargos clave en Repsol, Banco Santander e Iberia. Además, es profesor de instituciones como ISDE, de Valley y Cámara de Comercio y también coordina el desarrollo de ISBE, Infraestructura de Servicios Blockchain de España, una iniciativa clave para el futuro tecnológico del país. Queremos que esta sesión sea interactiva, así que os animamos a enviar preguntas a través del chat y no hay ninguna pregunta tonta, así que no dudéis en hacerlas. Estamos aquí para ayudaros y responder a vuestras dudas. De verdad que lo que tenéis que hacer es aprovechar y utilizar esta oportunidad para realizar cualquier pregunta dirigiéndolas a mi atención o en general para que puedan ser respondidas posteriormente de forma ordenada. Eh, Adicionalmente, quiero animaros a que compartáis vuestras experiencias y que vuestros propios casos de éxito pueden en un momento dado ser respondidos hoy mismo. Así que aprovechar la ocasión. Sin más, Julio, por favor, cuando quieras. Pues Raúl, muchísimas gracias por la introducción y también gracias a la Cámara y a TIC Negocios por esta oportunidad que hoy tiene como protagonista a las tecnologías descentralizadas, en concreto a blockchain, ¿no? Quizás a lo mejor en algún que otro momento de nuestra reciente historia hemos escuchado hablar bueno, o hemos oído hablar de esta palabra, ¿no? O de este tipo de tecnologías, pero vinculadas principalmente a un caso de uso, ¿no? Que es el caso de uso de las criptomonedas, o el caso de uso de los criptoactivos, ¿no? Desconozco cuál es el nivel que tenéis de concepción, de entendimiento, de comprensión del por qué y el para qué del uso de esta tecnología, eh, bueno, tanto a nivel general como a nivel particular. Y vamos a empezar por el principio, ¿no? Os hemos preparado un vídeo que lleva bastante tiempo, en concreto creo que lleva prácticamente 7 u 8 años que hizo la BBC y que, bueno, nos ayuda a entender el funcionamiento de este tipo de tecnologías en ese caso de uso al que tanto se le asocia, que es el mundo de las criptomonedas, ¿vale? Pues os voy a dejar, por favor, si no se oyese el vídeo, porque es muy importante, es muy relevante ahora mismo, si no se oyese el vídeo, por favor, decídmelo para que podamos activarlo. Normalmente, cuando quieres comprar algo, usando tu tarjeta bancaria normal, esto es lo que sucede. Le doy los detalles de mi tarjeta a la tienda. La tienda le pregunta al banco si tengo fondos. El banco verifica sus registros para ver si tengo suficiente saldo en mi cuenta. Si lo tengo, deja que la tienda lo sepa. Actualiza sus registros para mostrar el movimiento de mi cuenta a la tienda. Y se lleva una comisión por la gestión. Ahora bien, si quisieras eliminar el banco de este sistema, ¿en quién más podrías confiar para guardar estos registros y no alterarlos o falsificarlos? Bueno, yo no confiaría en ti. De hecho, no confiaría en ninguna sola persona. Pero debo confiar en todos. La idea es que no tengas un registro central de transacciones, sino que se distribuyan muchas copias de este libro de contabilidad en todo el mundo. Cada propietario de cada copia registra cada transacción. Entonces,
Para comprar algo usando criptomonedas, le doy mis detalles a la tienda. La tienda pregunta a todos los contables si tengo fondos y los contables revisan sus registros para ver si tengo saldo suficiente. Si los tengo, le dicen a la tienda y luego todos actualizan sus registros para mostrar el movimiento del dinero. Por lo tanto, no hay forma de que pueda entrar una transacción falsificada. Si intento modificar un libro de contabilidad, no coincidirá con todas las demás copias y se rechaza. Y uno de ellos al azar recibirá una recompensa de alguna criptomoneda recién creada. Así es como funcionan las criptomonedas. Y recuerden, todos estos contables, todos estos libros de contabilidad no son realmente personas, son ordenadores. Muchos ordenadores. Bueno, como habéis podido comprobar, más allá de que la traducción no sea del todo correcta, estamos en un nuevo paradigma en el que la confianza ya no se establece en un único organismo o en varios organismos públicos o privados de confianza, sino que se establece en un conjunto prácticamente limitado o limitado en función de lo que es el ámbito de uso de ordenadores que se denominan nodos, que son los que van a mantener ese libro contable de transacciones y que cualquier tipo de alteración evidentemente va a ser rechazada porque solo se van a aceptar transacciones siempre y cuando sean validadas por al menos la mayoría simple de esta capacidad computacional que ofrecen todos y cada uno de los nodos, ¿no? Digamos que en este vídeo se pueden evidenciar, entendiendo cómo funciona este tipo de tecnologías, abstrayéndonos de su gran complejidad, porque se basa principalmente en un ámbito ciertamente complejo, que es el mundo criptográfico, ¿no? Estamos ante un nuevo paradigma que nos ofrece, gracias a esta tecnología, una transparencia nunca vista. Por supuesto, evidentemente, cualquier tipo de alteración a posterior de un registro va a ser totalmente rechazado. Por lo tanto, las garantías de inmutabilidad son las más altas, ¿no? Ni que decir tiene que si esta información, por lo que fuese, tuviese algún tipo de accidente, digamos que la red que está conformada por nodos, cuatro, cinco o seis de ellos tuviesen algún tipo de apagón tecnológico, tuviesen algún tipo de incidente, por ejemplo, causa de fuerza mayor, como por ejemplo puede ser un terremoto, no pasa absolutamente nada porque, como hemos hablado, como habéis visto en el vídeo, en el registro de todas las transacciones que existen está en todos y cada uno de los nodos que forman parte de la red, ¿no? Por lo tanto, esto nos permitiría un riesgo muy bajo de no continuidad del servicio, ¿no? Por supuesto, se usan los mecanismos, como he introducido al principio, los mecanismos más avanzados en cuanto a lo que es el registro de información, basándose en modelos criptográficos, ¿no? Y, eh, y esto, al fin y al cabo, el registro de cualquier tipo de transacción que se produzca dentro de la red, ¿no? Siempre va a requerir un consenso, ¿no? Existen diferentes tipos de consenso. No vamos a entrar ahora en esa materia, pero si alguno quiere investigar más al respecto, pues posiblemente se encuentre al menos entre tres y cuatro modalidades de consenso que son las más establecidas, ¿no? Pero esos mecanismos que son los que de una forma u otra permiten que desde el principio hasta el fin una transacción quede finalmente almacenada en la cadena de bloques, nos va a permitir que, bueno, que el fraude en este caso eh, exista en un porcentaje muy bajo, prácticamente escaso o nulo, ¿no? Y por supuesto, cualquier tipo de operación no está validada por un conjunto reducido de personas, todo lo contrario, ¿no? Sino que está más que de personas, de actores o de nodos, ¿no? Sino que en este caso cualquier tipo de transacción que se quiera registrar en la cadena de bloques, ¿no? Va a tener al menos una aceptación de al menos el 51% de la capacidad de la propia red, ¿no? Bueno, muchos a lo mejor habéis podido también escuchar que
este tipo de tecnologías suponen directamente un impacto en la huella de carbono. Y estos fueron uno de las malas concepciones que se tuvo de este tipo de tecnología. Nada más lejos de la realidad, ¿no? Este tipo de transacciones lo que hacen es un almacenamiento que se puede hacer en diferentes niveles, en caliente y luego, por supuesto, después en frío, de cualquier tipo de transacción que exista entre al menos dos pares, entre al menos un par, ¿vale? De actores, pero esto también conlleva a que dejan de existir un conjunto bastante relevante de intercambio de información entre sistemas de confianza que aproximadamente son capaces de reducir entre un 90 y un 95% la huella de carbono en la ejecución de operaciones, que a día de hoy estamos acostumbrados, como por ejemplo cualquier tipo de operación, como la que acabáis de ver ahora mismo, ¿no? De intercambio de un activo, ya sea físico o digital, entre las instituciones de confianza o las cámaras de intercambio, ¿no? Las cámaras internas que tenemos tanto en España como, por ejemplo, puede ser Europa, se reduce considerablemente gracias al uso de este tipo de tecnología a través de un concepto tan básico como es el contrato inteligente, ¿vale? Un contrato inteligente que no va a estar desplegado solo y exclusivamente en uno de los nodos. Todos los contratos inteligentes, que son los que están recepcionando cualquier tipo de transacción y emitiéndolos hacia adentro para que esta transacción sea validada y registrada, se encuentra en todos y cada uno de los nodos. Por lo tanto, de nuevo otra vez, estamos ante una situación de cero inmutabilidad, ya que el contrato que hemos introducido a la red, en el caso de que tenga que ser modificado, tiene que ser modificado, actualizado o eliminado de todos y cada uno de los nodos de la red, ¿vale? Blockchain también, como no podía ser menos, y esto lo empezaremos a escuchar cada vez con más fuerza, es la tecnología que habilita, bueno, digamos que más que blockchain es al conjunto de tecnologías al que pertenece blockchain, que son las tecnologías descentralizadas, las DLTs, van a permitir, por un lado, lo que es la identidad digital, la nueva identidad digital, ¿vale? Que empezaremos a oír bastante con EIDAS 2 y, por supuesto, nuevas capacidades como es la identidad soberana privada, es decir, nosotros seremos los que tengamos 100% la potestad de compartir con quién queremos compartir y durante cuánto tiempo queremos compartir esa información privada, ¿vale? Y además, este tipo de tecnologías nos va a permitir también un nuevo tipo de identificación, que es a través de credenciales verificables, donde lo que exponemos es que más allá de compartir ciertos datos personales, lo que compartimos son credenciales que validen algún tipo de atributo que tengamos. Como por ejemplo, pues, imaginemos, ¿no? En mi caso, que yo soy ingeniero informático, esa capacitación que me da una escuela politécnica en este caso, bueno, pues se convierte directamente en un atributo que perfectamente puede ser registrado en la red y que cuando sea necesario validar esa credencial de yo tener en mi posesión un título, ¿vale? Un título de ingeniería, por ejemplo, o de grado de ingeniería, ¿vale? No hace falta que yo vaya a buscar directamente el título y a pasar, por ejemplo, el expediente académico, sino que se genera una credencial verificable con la confianza de toda la red y esta ya me vale para poder presentar, por ejemplo, este atributo o esta credencial en cualquier tipo de proceso de selección o, por ejemplo, de presentación a unas oposiciones, ¿no? Bueno, y por último, confianza, ¿no? Que hemos empezado hablando de la descentralización, la inmutabilidad, la transparencia, la seguridad, ¿no? Que nos ofrece este tipo de tecnologías, pero realmente blockchain, si hay que definirlo en una única palabra, es confianza. Nos permite establecer la confianza en un conjunto casi limitado, aunque realmente es limitado, de nodos de participantes, de otros jugadores que están dentro de esa misma red sin tener el más mínimo conocimiento, porque todos los nodos, todos los players operan, explotan, participan, juegan con las mismas reglas, ¿no? Y esto nos permite el poder libremente transaccionar transacciones en cualquier nodo de la red, porque sabemos con un porcentaje
del 99,9% que cualquier tipo de transacción que vaya a esa red va a tener un contrato inteligente del cual yo tengo una copia en mis sistemas y que va a ser almacenado ese tipo de registro sin ningún tipo de inmutabilidad a posterior, ¿no? Que es lo que se suele presentar con el paso del tiempo, ¿no? Bueno, me gustaría compartir con vosotros, que esto es muy relevante, y ya vamos directamente al objetivo principal de este webinar. Es que aunque realmente blockchain se ha asociado casi de forma unívoca, o mejor dicho, inseparable con el ámbito de las criptomonedas, ya no a día de hoy, sino hace años atrás, blockchain estaba permitiendo la exploración y el descubrimiento de nuevos casos de uso, ¿no? Eh, Eso fue el pasado, o ha sido el pasado más reciente, porque el presente del futuro más inmediato de este tipo de tecnologías son una cantidad ingente de casos de uso, algunos de los cuales estáis viendo ahora mismo en pantalla. Y digamos que esto es un extracto de cientos de casos de uso que se están desplegando en todo el mundo, bueno, de cientos de miles de casos de uso que se están desplegando en todo el mundo y que van a permitir nuevas formas de interacción con nuestros clientes, nuevas formas de interacción con nuestros proveedores, nuevas formas de intercambio de información entre pares, nuevas formas de interacción, por ejemplo, también con la administración pública. En definitiva, estamos ante un nuevo paradigma del uso de una tecnología que, entre otras de sus bondades, está, por ejemplo, gracias a esa capacidad de inmutabilidad, garantizar que tecnologías como, por ejemplo, es la inteligencia artificial generativa, eh, funcione y siga funcionando de la manera en la que se definió y que por el camino no ha tenido, por ejemplo, ningún tipo de mutabilidad, ¿no? Bueno, este tipo de cuestiones, que son ciertamente más avanzadas, la iremos viendo con el paso del tiempo, pero fijaros que a día de hoy, blockchain, donde no es que se vaya a usar, ¿dónde se está usando? Pues, por ejemplo, en la atención médica, ¿no? A día de hoy se están desarrollando diferentes proyectos ya productivos en los que, por ejemplo, el cliente de una clínica dental, el cliente odontológico, ya tiene un wallet donde puede almacenar su historial clínico odontológico, al cual le pertenece solo y exclusivamente a él, y donde pueda haber cualquier tipo de tratamiento, diagnóstico o prueba que se le haya realizado, ¿no? Esto inicialmente puede que no sea, desde el punto de vista práctico, un caso de uso muy relevante, pero si lo vemos con perspectiva, podemos ver que dolores o situaciones nada agradables de repente desaparecen, como por ejemplo es el hecho de estar en una localidad o residir fuera durante un tiempo fuera de mi localidad habitual y tener un percance dental y tener que ir a una clínica y que esta clínica no tenga mi expediente clínico, no sepa realmente qué es lo que ha ocurrido. Entonces, en este caso, lo que ocurriría es que nosotros podríamos, en cualquier momento, en ese mismo instante, compartir total o parcialmente nuestro historial clínico odontológico con esta clínica. Entonces, la odontóloga o el odontólogo tendría acceso a todo nuestro expediente y podría, evidentemente, tener un punto de partida que a día de hoy no se tiene, por ejemplo, más allá de lo que nosotros podamos comunicar de lo último que nos ha pasado, ¿no? Y no solamente esto, sino que cuando yo comparto esa información, pues esa información yo puedo decidir exactamente cuánto tiempo la comparto, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo a día de hoy, pero vamos más allá, ¿no? Vamos a nuestro dentista de toda la vida y nos ha hecho un diagnóstico, por ejemplo, y nos hemos dado cuenta que el diagnóstico que nos ha hecho y el tratamiento que nos ha ofrecido no nos encaja del todo, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos que hacer algún tipo de corrección de piezas dentales por ejemplo, cuando tenemos que hacer algún tipo de intervención, como por ejemplo puede ser una endodoncia, puede ser, bueno, la incorporación de una pieza o la incorporación de una mascarilla, ¿no? Gracias a esto, podríamos ir directamente a otra clínica o a otras clínicas y, como siempre hacemos con otro tipo de situaciones sanitarias, ¿no? Pedir una segunda opinión. Entonces, de repente tenemos esa información tan relevante dentro bueno, al alcance de la mano, que nos pertenece solo a nosotros y que nos da
un conjunto de posibilidades que hasta ahora prácticamente son imposibles. Esto lo podemos extrapolar prácticamente a cualquier tipo de sector o de industria al respecto, ¿no? Entonces, llegados a este punto, la pregunta que os invito a hacernos y a responder es el por qué estamos aquí, ¿no? Es decir, ¿por qué habéis llegado a conectaros a este webinar, ¿no? Bueno, en primer lugar es porque el concepto de redes públicas permisionadas de blockchain es algo que empezaréis a escuchar, a ver y posiblemente también a tener que leer, ¿no? Como una nueva forma de, de interactuar o de usar Internet, ¿no? Supongo que más de uno habrá escuchado el término Web3 versus Web2, ¿no? Digamos que estas redes de blockchain lo que permiten realmente es establecer esa nueva modalidad de Internet que se llama Web3 y que además también, a su vez, pueda convivir la Web2, que es la que tenemos a día de hoy, la que usamos, por ejemplo, cuando nos vamos a identificar en el banco, ¿vale? Que normalmente usamos al menos entre dos y tres tipos de credenciales para verificarnos a la hora de acceder al banco, por ejemplo, cuando vamos a acceder a nuestro buzón de correo, ¿no? Que usamos también nuestras credenciales. O incluso, por ejemplo, cuando vamos a registrarnos en algún portal de servicios o en un e-commerce, que muchas veces, en vez de introducir ese arduo formulario de datos personales, lo que hacemos directamente es una conexión con Google, con Facebook, con iCloud y automáticamente nuestros datos se complementan, ¿no? Esta sería la web 2 y la web 3 está orientada directamente a lo que es esa identidad digital, ¿vale? A través de un token donde realmente no hay intercambio, fijaros, no hay intercambio de información que me permita a priori identificarme pues, con un nombre, unos apellidos, un teléfono, un email, etc., etc., ¿no? Bueno, estas redes públicas permisionadas no son una novedad, ya llevan existiendo hace prácticamente 8 o 9 años. De hecho, en España tenemos que estar muy orgullosos porque fuimos pioneros y uno de los primeros países que a través de una asociación sin ánimo de lucro como es Alastria se implantaron redes públicas permisionadas con el objetivo de que cualquier socio pudiera desplegar casos de uso productivos en este tipo de redes, ¿no? En segundo lugar, porque ya empezamos a escuchar otra nueva palabra o palabreja tecnológica, más allá de la inteligencia artificial, que prácticamente, no quiero hacer este chequeo, ¿no? Pero si yo os preguntase quién no ha escuchado hablar de la inteligencia artificial en las últimas 24 horas, creo que muy pocos levantaríais la mano. Muy pocos, muy pocos. Posiblemente todos hayáis escuchado algo sobre inteligencia artificial. Blockchain es esta tecnología que vais a empezar a escuchar poco a poco, ¿vale? Pero debido a su complejidad o a su dificultad de comprensión, que realmente no lo es, ¿vale? Eh, digamos que se esboza con otro tipo de enfoque, ¿no? Y porque estamos de enhorabuena, la Comunidad Autónoma de Madrid, como ahora veremos, ¿no? Ha dado un paso al frente y ha decidido profesionalizar este tipo de redes, ha decidido desarrollar o formar parte de un proyecto comunidades autónomas que permita la formalización, no solamente profesionalización, sino también la formalización y sofisticación de una red pública permisionada de blockchain que sea 100% compliance con la normativa vigente que le aplique. En concreto, esta convocatoria tiene, tiene como objetivo de resiliencia denominado NextGen EU. El presupuesto que se ha habilitado inicialmente en esta primera convocatoria es de 2.032.000 euros, ¿vale? Y la ayuda máxima por proyecto, con una intensidad del 100%, es de 100.000 euros. Este proyecto es un proyecto RETEC, bueno, forma parte del programa RETEC, que es, como he dicho antes, es un proyecto
intracomunidades autónomas, donde no solamente está la Comunidad Autónoma de Madrid, sino también está Canarias, y está también Asturias y otras más comunidades que se irán sumando, pero el paso al frente lo ha dado en este caso eh, la CAM, y ha dispuesto de momento esta partida y con opciones a que posiblemente ese presupuesto se amplíe en sucesivas convocatorias, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los requisitos clave para poder optar a este tipo de ayudas, ¿no? Bueno, en primer lugar tiene que ser una pyme cuya domicilio fiscal esté en Madrid, en la Comunidad Autónoma de Madrid. Esto es muy importante. Por supuesto, tiene que estar dado de alta en el IAE. Esto es algo estrictamente obligatorio. El caso de uso que se desea presentar tiene que tener al menos un TRL6. Esto, para los que no estáis familiarizados con este tipo de conceptos, un TRL6 es el desarrollo de, por ejemplo, de una demo, ¿vale? O de una prueba de concepto, donde está a las puertas de, por ejemplo, ser testado por diferentes usuarios. Es decir, no es un caso de uso ya desarrollado, 100% productivo, no. Es desde una demo a una prueba de concepto que está en este nivel de madurez y que necesita, pues, ser validado y que puede ser potenciado con el uso de, de blockchain, ¿no? Hay una declaración responsable, luego lo veréis en la documentación que hay que presentar, en el que nos comprometemos con la Comunidad Autónoma de Madrid de desplegar este caso de uso en la red ISBE, que ahora veremos qué es la red ISBE, ¿no? Y por supuesto, bueno, cualquier enfoque que se dé, pues ni que decir, tiene que ser 100% compliance con la normativa NextGen EU y por supuesto con la normativa DNSH, que esta normativa se refiere principalmente a la minimización del impacto medioambiental o la generación de un caso de uso basados en tecnologías cuya huella de carbono sea la más baja posible. Bueno, ¿qué es la red ISBE? Bueno, esta red ISBE es la red que hemos comentado anteriormente. ISBE significa Infraestructura de Servicios de Blockchain de España, ¿vale? Es de ámbito nacional y es la primera en Europa y la primera en el mundo que se crea de estas características, ¿no? Esta red va a ser interoperable con otras redes públicas permisionales que ya existen, como por ejemplo son las redes de Alastre que hemos mencionado anteriormente, y que va a tener, va a tener un papel muy relevante porque esta red se crea a raíz de unos estándares que se están definiendo a nivel europeo como la red o la futura red EPSI, que es justamente lo mismo, pero a nivel europeo. Es decir, la Comisión Europea está apostando por un modelo en el que cada país tenga al menos una red troncal de servicios de blockchain, y posiblemente a través de esta red se vayan creando otras subredes, pues, por ejemplo, orientadas por sector o por industria, ¿no? Y de ahí aguas abajo, evidentemente, puede seguir existiendo una capilarización de servicios específicos, ¿vale? De uso, y todas ellas, evidentemente, interoperables y conectadas a través de la red de blockchain de Europa, ¿no? ¿Dónde van a estar los primeros nodos que se van a poner a nivel operativos, ¿no? Pues en la Comunidad Autónoma de Madrid, pero por supuesto, como ya he dicho antes, también instituciones públicas y también privadas pondrán nodos que pertenecen a la Comunidad de Asturias y por supuesto también a Canarias, ¿no? ¿Qué tipo de casos de uso o qué tipo de proyectos son subvencionables por esta ayuda? Al menos hay que cumplir una de las condiciones, pero lo normal es que al menos con un caso de uso estándar se cubran entre dos y tres, ¿vale? Por un lado, vamos a empezar por el más fácil de entender, la optimización de operaciones, justamente empezando por abajo, ¿no? Es decir, cómo usando tecnología blockchain somos capaces de mejorar en cuanto al rendimiento o la reducción de la cantidad de recursos que tienen que formar parte de de la ejecución de un proceso, o la cantidad de sistemas que intervienen para intercambiar información, ¿vale? Este es uno de los casos de uso más habituales, recientes y más habituales, ¿no? Por otro lado, estaría el intercambio seguro de datos. Ya hemos puesto un par de ejemplos anteriormente, pero gracias a este tipo de tecnologías es mucho más fácil intercambiar información, ¿vale? De forma mucho más segura si cabe, y que además esta información que se compartió en un momento del pasado hasta el día de hoy no ha sufrido ningún tipo
de mutación, de modificación, ¿vale? Por otro lado, estarían los casos de uso orientados hacia la trazabilidad, ¿vale? La trazabilidad, entiéndase como se entiende, tal cual, una materia prima o, por ejemplo, un alimento, por ejemplo, la confección de un mueble o de una botella de aceite de oliva virgen extra de Jaén de 1 litro, ¿no? Oye, ¿cuáles, cuáles son las hectáreas? ¿Cuál es la ubicación específica? Cuáles son los olivos que han proporcionado el fruto para generar? ¿Cuál es el proceso por el que ha pasado? ¿Cuándo fue recolectada, evidentemente, la aceituna? ¿A qué almazara se llevó? ¿Cuánto tiempo pasó en los tanques? ¿Cuándo fue embotellada? ¿Quién la distribuyó? ¿Vale? Eh, Hasta ahora esto, bueno, puedes tener casos de uso, por ejemplo, como es el de óleo, por ejemplo, en este caso ya hablamos de aceite de oliva virgen extra, tenemos este caso de referencia, pero también tenemos Pescanova, también tenemos Carrefour, que lo está ofreciendo, y sin ánimo de hacer ningún tipo de publicidad al respecto. Todo esto ha sido un previo, un adelantamiento a la normativa europea que también nos viene ahora de tener que garantizar la trazabilidad, en este caso de alimentos y, por supuesto, también de materias primas, ¿no? Y luego eso va a ir extendiendo, ¿no? Y ya por último estaría el concepto de credenciales verificables, ¿no? Por ejemplo, yo hago un bootcamp o hago un curso o hago una capacitación orientada hacia la osteopatía pedagógica, por ejemplo, ¿no? Am, bueno, yo tengo una capacitación que se convierte a su vez en una credencial, en un conjunto de atributos que me van a avalar para poder optar a ofrecer este servicio por cuenta propia o directamente pues, para optar a una formación en la que yo puedo dar, por ejemplo, esta enseñanza o, como no, por ejemplo, yo formar parte del equipo técnico de una clínica de fisioterapia o de osteopatía, ¿vale? Eh, ¿Qué gastos se cubren? Bueno, los gastos principalmente que se cubren son desde el periodo en el que se presenta la solicitud, ya veremos los plazos que tenemos, hasta el 30 de septiembre, son los gastos que se pueden justificar en cuanto a salarios, es decir, TCs de las personas que están involucradas, ¿vale? Por parte de la empresa en la ejecución del proyecto. Digamos que la ejecución es un proyecto tecnológico. No, no se trata en este caso de ejecución de código fuente o de programación, sino el desarrollo, por ejemplo, del ámbito funcional, la realización, por ejemplo, de pruebas eh, de calidad o pruebas de funcionamiento, generación de documentación, validación e integración con los sistemas actuales, ¿no? Es decir, estas personas que pueden dedicar total o parcialmente su tiempo durante como máximo 5 meses, es decir, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, ¿vale? Sería 100% subvencionable, ¿vale? Por supuesto, si tuviésemos que hacer algún tipo de desarrollo tecnológico, ¿no? Y no contamos con este conocimiento en interno, se permite la subcontratación hasta un 50% de la ayuda, ¿no? Digámoslo de otra forma, si solicitamos los 100.000 euros, porque es hasta 100.000 euros, 50.000 euros se podían destinar directamente a lo que es la subcontratación de ese tipo de servicios que estáis viendo ahí, ¿no? Aquí están listados algunos que son los más habituales, pero por supuesto se pueden subcontratar otros, ¿no? Bueno, software y hardware que sean necesarios para el desarrollo de caso de uso también son subvencionables al 100%. Luego en la partida de gastos indirectos o gastos generales, mejor dicho, está un total del 15%, es decir, si solicitásemos los 100.000 euros, pues 15.000 euros pueden ir destinados a otro tipo de gastos que no son subvencionables, como por ejemplo puede ser una formación o por ejemplo puede ser la adquisición de una maquinaria que está identificada como hardware para poder desarrollar el servicio. Y luego, muy importante, las exclusiones, ¿vale? IVA, costes financieros y costes recurrentes, por ejemplo, no están incluidos. Es decir, la infraestructura para poder desarrollar nuestro caso de uso sí que está incluida, ¿vale? Pero durante ese periodo de tiempo. Es decir, más allá del 30 de septiembre, los costes derivados del despliegue de esa infraestructura, pues tenemos que cubrirlos, ¿no? Bueno, calendario, esto es muy relevante. Estamos en un momento en el que, como siempre, el tiempo pues, nos aprieta bastante. A ver.
Ya está abierta esta convocatoria, lleva ya abierta. De hecho, deberíais de haber visto el boletín oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid, donde fue publicada. Fecha máxima para su presentación, el 30 de abril, es decir, el miércoles de la semana que viene prepuente o el mismo día antes del puente de mayo. El proyecto en su planificación y ejecución, por supuesto, tiene que tener como fecha límite de entrega de ese caso de uso el 30 de septiembre, aunque realmente para el 30 de septiembre no esté la red ISBE, sí que el caso de uso debe de estar desplegado en cualquier tipo de otra red parecida a la de ISBE, como por ejemplo pueden ser las redes de Alastria, y sí que hay que firmar, hay que formalizar una declaración responsable, que ahora la enseñaré, en la que nos comprometemos a desplegar ese caso de uso en la red ISBE cuando ésta esté disponible, ¿no? Desde el 30 de septiembre hasta el 31 de octubre es el tiempo en el que se presenta la documentación para justificar los gastos que son subvencionables, ¿no? Y posteriormente, hasta el 30 de noviembre, es cuando se recibiría el dinero. Dicho de otra forma, una vez se cierre esta convocatoria el 30 de abril, habrá unos días, unas semanas máximo, para el fallo de los proyectos que van a ser subvencionados. Sigue títulos de llegada y concurrencia competitiva. A partir de ese instante, cuando se notifica, si no hay subsanación, se notifica que sois beneficiarios de esta ayuda, cualquier tipo de gasto que se produzca desde el día que habéis presentado la solicitud hasta el 30 de septiembre, ¿vale? Se puede justificar en ese periodo de octubre y empieza una cuenta atrás para lo que es la ejecución y también muy relevante el despliegue del caso de uso. Bueno, ¿qué documentación hay que presentar? Puede parecer mucha, pero luego después es bastante, bastante sencilla de localizar y de alcanzar, ¿vale? Por un lado hay que desarrollar la memoria técnica, ¿vale? Esto es inevitable. Hay tres apartados fundamentales con sus diferentes subcapítulos, pero no es muy extensa. Estamos hablando de memorias sin que la CAM se haya pronunciado al respecto de memorias de entre 20 y 30 páginas máximo. Por supuesto, hay creo que son entre 5 y 6 anexos en la modalidad de declaraciones responsables para la documentación que no es necesario aportar, pero que sí habilitamos a que la CAM la solicite por otros cauces, ¿no? Hay que presentar también el compromiso de despliegue, esto es esencial, ¿no? Para que cuando esté ISBE, pues ese caso de uso que se ha desarrollado, se ha dejado en otro tipo de red, este finalmente se ha migrado a la red ISBE. Por supuesto, la inscripción, la alta de la sociedad en el registro mercantil, un certificado de la cuenta corriente, que es donde se va a recibir los fondos, y un certificado de ser pyme que lo emite la Cámara de Comercio de Madrid, ¿no? Bueno, con esta documentación toda esta documentación estaría todo preparado para que a través de vuestro certificado digital y a través de la sede electrónica podáis presentar vuestro proyecto. ¿Cómo os podemos ayudar? ¿Cómo os podemos potenciar desde TIC Negocios, desde la Cámara de Comercio de Madrid y por supuesto también desde Waves, ¿vale? Bueno, ofreceros un servicio sin coste, esto es muy relevante, en lo que es la redacción de la memoria y la presentación de lo que es la solicitud de esta ayuda, ¿no? Ya independientemente de vuestras necesidades, también tendremos la capacidad de poder llevar a cabo la ejecución total o parcial del ámbito tecnológico, el despliegue del caso de uso en las dos redes, en la red de tránsito y en la red destino de ISBE, y algo que también es muy relevante, ayuda en la generación y presentación de la documentación para justificar la ayuda. Tenemos tres opciones de colaboración, pero en ninguna de las tres modalidades la empresa tiene que asumir coste. Es decir, el coste va contra la ayuda solicitada siempre y cuando sea favorable, es decir, haya un éxito, ¿vale? Bueno, hasta este punto, no sé si no hay más. Evidentemente, esto es lo más relevante. La ayuda tiene un poco más de detalle, de descripción. Si tenéis algún tipo de duda, por favor, es el momento de disparar.
Muchas gracias, Julio. Efectivamente, muy interesante. Yo creo que ha quedado muy claro y ahora, como decía al principio, es el momento de resolver algunas dudas que han aparecido y que tenemos. Así que vamos a empezar a lanzarte algunas preguntas que han surgido por el camino. Fenomenal, adelante. Muy bien, Julio, pues empezamos con la primera. ¿Qué criterios se aplican para determinar si un proyecto está en TRL 6, 7 u 8? ¿Qué ejemplos concretos podrías dar? Bueno, eso gracias a nuestra ayuda lo sabemos rápido. Como he dicho, una simple prueba de concepto, una demo, algo básico que esté desarrollado o que esté diseñado sin que tenga ningún tipo de despliegue en producción, ¿vale? Es un TRL6, ¿vale? Estamos hablando siempre de una demo que no ha trascendido más allá de lo que es un entorno interno o una prueba de concepto que realmente pues, tiene cierta funcionalidad desarrollada y que necesita de un adicional a nivel de funcionalidad, ¿vale? O el uso de esta tecnología para terminar de alcanzar el TRL 7, 8 o 9, que son los previos al caso productivo. Pero eso, pues, nos mandáis una consulta, ahora os pondremos al final de la sesión de hoy, os pondremos un email de contacto. Nos decís qué es lo que tenéis en mente, qué es lo que tenéis desarrollado o qué es lo que no tenéis desarrollado y os respondemos prácticamente sobre la marcha. Vale, Julio, pues te voy diciendo más consultas que nos han llegado. ¿Es posible subcontratar íntegramente el desarrollo del proyecto o tiene que ser ejecutado por la empresa solicitante? No, se puede, am, digamos que hay un 50% máximo de subcontratación, ¿no? Entonces, las capacidades tecnológicas, si no están en interno, tienen que estar en externo. Entonces, digamos que hasta el 50% de la capacidad de esa ayuda solicitada, es decir, si fuésemos a número redondo 100.000 euros, 50.000 podrán ser destinados para el desarrollo del caso de uso. 50.000 euros, salvo que sea un caso de uso bastante complejo, un caso de uso normal, recordad que es un caso de uso, ¿vale? No, no es un conjunto de casos de uso, sino con un único caso de uso, es más que suficiente para poder abordar el desarrollo, el diseño, el desarrollo y el despliegue del caso de uso y la integración del caso de uso en la red ISB, ¿no? Luego, recordad que esto no solo es desarrollo, también hay que hacer una definición funcional, hay que hacer una batería de pruebas, hay que hacer un catálogo de pruebas también, ¿no? Entonces, esa es la otra cuantía que de una forma u otra se obliga a que sea soportada por la propia compañía. Es decir, la compañía tiene que tener empleados dados de alta, ¿vale? Y si no, también se pueden dar de alta durante el proyecto. Esto también es muy relevante, ¿vale? Pero si fuésemos a máximo de subcontratación, el 50%, pues la empresa tendría entre un 35 y un 50% de esa ayuda, es decir, 35.000 o 50.000 euros que justificar con nóminas, ¿vale? Con nóminas. Y luego hay ese 15%. Recordad que ese 15% también es otro apartado de flexibilidad, por si fuésemos muy raspados con respecto a la subcontratación, pues adquirir otro tipo de servicios para poder cubrir el desarrollo completo. Entonces, concluyendo, a lo mejor me he extendido mucho, eh, no hay que desarrollar, es decir, no hay que dedicar los costes de nóminas al desarrollo de la solución de forma obligatoria. Se puede subcontratar. Ujú. Sí, este es un tema, Julio, que inquieta porque, bueno, pues una de las asistentes nos dice que en su caso sería el propio personal de la empresa quien imputaría gastos de personal, que no habría subcontratación técnica, entiende por tanto que no hay problema. No, 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 no. Ahí puedes jugar, no sé quién es la persona, pero ahí perfectamente puedes llevar a cabo, o sea, puedes dedicar el 100% de la ayuda. El 100% de la ayuda a que la empresa, por supuesto, pues elabore el proyecto y lo despliegue, por supuesto. Ujú. Otra pregunta que nos llega es: ¿qué diferencia hay entre desplegar el caso de uso NISB versus hacerlo en Alastria o EPSI?
Vale, a ver, EPSI todavía no existe como tal. Si tenéis constancia o conocimiento o queréis investigar al respecto, poner simplemente EPSI y veréis que es un conjunto de estándares de una buena praxis de definición e implantación de una red pública permisionada blockchain dentro del espacio europeo. Entonces, esas normas, esas buenas praxis son a las que nos hemos acogido para desarrollar ISBE. ISBE ahora mismo está en desarrollo, ¿vale? Lo está haciendo Alastria con un conjunto muy relevante de socios, ¿vale? Y estará disponible el día 1 de enero. ¿Qué pasa? Como va a ocurrir en el 100% de los casos de uso, y el 30 de septiembre, que no va a ser de este año, no está ISBE. Tenemos la opción de Alastria, donde se puede desplegar ese caso de uso para mostrar las evidencias de que el caso de uso está desplegado y que existe y que está vivo, ¿vale? Porque es una de las evidencias que hay que presentar del 1 al 31 de octubre, pero hay que reservarnos un pequeño espacio del presupuesto para que nuestro equipo técnico luego haga el correspondiente despliegue, que créanme que es algo eh, bastante ligero porque también se está trabajando en que lo que se desarrolle dentro de Alastria, pues evidentemente tenga 100% compatibilidad o 99% de compatibilidad en ISBE. Pero es que solamente puede ser en Alastria. No. Podéis usar, por ejemplo, también la red de Ethereum, también podéis usar Polygon, existen otros, blockchain, por ejemplo, existen otro tipo de redes públicas, ¿vale? Y redes públicas permisionadas que, que también podéis usar. Es decir, no os quedéis solo con Alastria, perdona si he sido a lo mejor, no he sido muy claro, pero Alastria es una opción que tenéis también para poder desplegar ese caso de uso y que va a facilitar luego después lo que es el despliegue de ese caso de uso en ISBE, eso seguro. Vale, pues nos siguen llegando más dudas. ¿Qué errores comunes cometen las empresas al presentar la memoria técnica? La ambición, o sea, hacer un caso de uso que sea un arco de iglesia. Este es el principal error que nos hemos encontrado hasta la fecha hasta el día de hoy, en el que nos encontramos definiciones de memorias técnicas donde realmente el caso de uso va más allá de 5 meses de ejecución y que realmente, pues bueno, no son viables. La Comunidad Autónoma de Madrid tiene, bueno, esta ayuda depende de Ignacio Cerín y tiene un equipo directivo que conoce, mm, digamos que las necesidades o recursos que son necesarios para despegar casos de uso. Entonces, cuando hablamos de un caso de uso ciertamente complejo o digamos que medianamente complejo, pues prácticamente es un caso de error porque primero mm, se puede considerar una baja temeraria que quieras abarcar tanto con tan pocos fondos públicos, salvo que lo justifique que tienes fondos adicionales para, para poder llevarlo a cabo y que luego después estos son 5 meses. Entonces, este es el principal error que nos encontramos, ¿no? Y otro error, pero que bueno que es subsanable, es el intentar meter con calzador el uso de la tecnología blockchain, ¿no? Porque eso también en la CAN va a ser ciertamente exigente y a lo mejor algunos que estáis familiarizados con ellos os puede resultar familiar, ¿no? Es que esto con blockchain es un arco de iglesia, pero en cambio, si os hacemos una MySQL o un Postgres, es que ya podemos solventarlo, ¿no? Hablo de bases de datos relacionales estándares, ¿no? Aquí también, cuidado con esto. O sea, no por, no por ser más ambiciosos o hacer una memoria técnica de una propuesta mucho más compleja es garantía de éxito. Uno, dos, meter con calzador el uso de tecnología blockchain donde realmente no lo hay. Pero ahí también os ayudamos. Es decir, esto sí que es subsanable, ¿vale? O sea, bueno, ambos errores comunes son subsanables, ¿no? O sea, por un lado, lo que es la poda para quedarnos con lo que sería un MVP o una prueba de concepto que madure, tenemos esa capacidad. Y por otro lado, porque además conocemos todo, tenemos una visión holística de todo lo que se está desarrollando, se está implementando, se está presentando, ¿no? Y dos, el hecho de meter con calzador, le damos una vuelta y somos capaces de encontrar un enfoque donde tenga sentido la pieza de blockchain. Una pregunta que me parece interesante. ¿El proyecto tiene que tener cierto grado de maduración en blockchain para ser subvencionado? No, En mi no, caso es empezar de cero. no, 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 perfecto, no hay ningún problema, Vale. no hay ningún problema. ¿Este tipo de subvenciones sale cada año? Buena pregunta. A ver, no, es la primera vez que sale.
Lo que sí sabemos es que hay una cantidad bastante mayor, que son 2 millones de euros de fondos públicos, y posiblemente durante este año veamos un par de convocatorias más, posiblemente, posiblemente. Y esto posiblemente se extienda también incluso hasta todo lo que es el año 2026. Pero si creéis que no llegáis a esta convocatoria, ¿vale? No os cortéis, hacéndolo saber, porque hay otro tipo de programas que ahora además os vamos a presentar justamente nada más acabar este seminario. Antes de acabarlo, justamente, os vamos a presentar, ¿vale? Pero no os podemos garantizar en absoluto que vayan a salir esas dos convocatorias. Creemos que sí, porque son las otras dos comunidades autónomas, y la Comunidad Autónoma de Madrid está apostando muy fuerte por esta red. A ver esta pregunta, Julio. ¿Da tiempo a desarrollar el proyecto de aquí al miércoles? Sí, sí, sí. Una memoria técnica sí da tiempo. A ver, los que estamos familiarizados con memorias técnicas para fondos o proyectos de este tipo, estamos acostumbrados o nos viene a la mente una memoria técnica de 90 a 100 páginas, ¿no? Eh, Aquí la CAM se apoyó mucho en Alastria, y en Alastria hay mucha experiencia en los proyectos europeos que, que liberan open calls. ¿Vale? Las open calls tienen una financiación muy parecida a esta. Están en torno entre 60 y 112.000, 117.000, 120.000 euros, fondo perdido 100%, ¿no? Y la memoria que exigen son 10 páginas. O sea, creedme que es un caso de uso, es el caso de uso lo que hay que definir. Hay que identificar cuáles son de esos cuatro ámbitos, los que se verían afectados o los que se verían incluidos por este desarrollo de caso de uso, y justificar también por qué. Esto no vale, pues, el trazabilidad hay que hacer verificables, pero ¿por qué? Hay que desarrollar, y luego a partir de ahí nosotros tenemos industrializado lo que es el proceso de la generación de la memoria. Entonces podemos desarrollar bloques, ¿vale? Tenemos bloques de trabajo, que clarifica bastante todo lo que se va a hacer y en qué secuencia. Por supuesto, hacer un mini Gantt de 5 meses y el de close de gastos. O sea, créeme que sí, pero no, o sea, no podéis dormiros en los laureles, sino que, a ser posible hoy, si no ayer, nos tenéis que mandar un correo con... Bueno, ahora comentaré cómo hacerlo esto. Vale. ¿Exige un perfil técnico concreto del personal que ejecuta el proyecto? No, en absoluto, en absoluto. De hecho, se entiende porque esta tecnología que lleva con nosotros ya prácticamente casi, creo que son 12 años, ¿no? No, perdón, 14 años cuando apareció Bitcoin. eh, a día de hoy hay una grandísima demanda de perfiles y muy poca oferta, muy poca oferta. Entonces se entiende que la subcontratación va a ser bastante alta, porque es muy complicado encontrar perfiles de este tipo. O sea, perfiles, me refiero, técnicos que desarrollen smart contracts, ¿no? Y no hay realmente un grado de complejidad excesivamente alto en el desarrollo de los contratos inteligentes, ¿vale? Pero, pero no se exige bajo ningún concepto una tipología específica de, de personal dentro de la compañía, ¿no? Si te refieres a esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos un TC donde aparece, pues, no sé, un técnico de laboratorio, o, por ejemplo, aparece un profesor de una academia, o aparece, por ejemplo, un doctor o un fisioterapeuta. No pasa nada, porque ahí es donde está el conocimiento del caso de uso que se quiere potenciar o que se quiere desarrollar con tecnologías descentralizadas. Entonces, por eso se ha puesto, que normalmente suele ser uno de los porcentajes más altos, entre el 50 y 70%, de los porcentajes más altos de subcontratación, porque este conocimiento técnico está fuera. ¿Qué empresas nos recomiendan para desarrollar la parte informática? Para desarrollar la parte de los smart contracts o la parte de integración, porque recuerda que esto tiene, digamos, como que tiene tres partes, ¿no? Por un lado, el desarrollo de los smart contracts, ¿no? Que son los contratos inteligentes que se van a desplegar en la red ISBE, que son los que nos van a permitir hacer uso de nuestro caso de uso, valga la redundancia, ¿no? Por otro lado está la integración de esos de ese contrato inteligente o esos contratos inteligentes con nuestras interfaces o nuestros servicios, ¿vale? Esa sería la otra capa, que esta suele ser la más habitual, ¿no? La que podemos encontrar prácticamente casi en cualquier empresa de tecnología. Y luego tenemos la capa del despliegue,
muy importante, ¿no? O sea, oye, el saber que esto hay que desplegarlo en algún servicio, normalmente suele ser cloud, salvo que tengáis infraestructura propia, y, y si requiere, bueno, pues de nada, un conocimiento, digamos que medio de DevOps, de infraestructura, para hacer lo que es el despliegue de la plataforma. ¿Quién es? O sea, os doy esta información para que veáis el alcance tecnológico, ¿no? Más allá, por supuesto, de que hay que tener conocimiento en cuestiones de ciberseguridad y en cuestiones también de cumplimiento normativo, como por ejemplo es GDPR, ¿no? Aunque aquí realmente la red ISBE va a pasar un filtro. Es decir, cuando vayamos a desplegar el caso de uso luego después en enero, tiene un modelo de gobernanza, ISBE va a tener un modelo de gobernanza también referente en Europa, que lo que va a hacer es una preauditoría y una auditoría, o sea, de entrada y de salida, ¿vale? Para el despliegue del caso de uso, para garantizar que, por ejemplo, pues cumple con la GDPR, es decir, el no contrato inteligente, sin entrar mucho en detalles, el intercambio de información, ¿vale? Bajo ningún concepto debe de tener presente cualquier tipo de dato que revele a la persona o tanto a nivel físico como jurídico, ¿vale? Entonces, dicho esto, que esto puede dar para una conversación mucho más extensa, ¿no? ¿Quién podéis encontrar como partner? Que para mí esto es muy importante, más que como proveedor de desarrollo tecnológico. Nos podéis encontrar también, por supuesto, evidentemente, Wavest, ¿no? El burro por delante, pero tenéis dentro de lo que es el ámbito asociativo de Alastria, tenéis partners altamente cualificados. De hecho, ahí están los partners más cualificados porque son los que están trabajando en el desarrollo de casos de uso y en el desarrollo de la red. Entonces, al menos podéis contar con entre 5 y 10 socios de Alastria, que son empresas reconocidas, con capacidades suficientes como para poder desarrollaros este servicio en esos 5 meses. Muy bien. ¿Plazo para la recepción de la subvención? Plazo para la recepción se refiere al dinero ingresado en cuenta, entiendo, ¿no? Si esto es así, el 30 de noviembre. Si la pregunta va por este camino, es el 30 de noviembre. Máximo. O sea, a diferencia de otras ayudas, esta ayuda es a posterior, ¿vale? Esta ayuda es a posterior. Hay que presentar, hay que justificar, hay que presentar documentación, nóminas, es decir, TCs, facturas, em, sí, y bueno, la memoria, evidentemente, el despliegue, evidencia de que está el caso de uso, y con eso estaría a priori. Recordad que esta es la primera edición de esta ayuda. ¿Un despliegue en HF sería válido? Eh, no hay ningún problema, o sea, de hecho es que no hay ningún tipo de problema en función de, por ejemplo, si lo quieres también hacer con IPFS, si estamos hablando de usar archivos multimedia, no hay ningún tipo de problema. Sí que es cierto que si estamos hablando si digamos que el protocolo o la tecnología que se use para despegar en lo que es el smart contract no tiene ningún tipo de limitación, salvo aquellos que se acerquen, y esto es algo que yo estoy diciendo a título personal, que se acerquen al ámbito cripto, ¿vale? Entonces, protocolos para el desarrollo, ¿vale? Protocolos para el desarrollo, los diferentes RCS y los diferentes protocolos para lo que es el desarrollo de smart contracts por ejemplo, tokens en este caso, ¿vale? No hay ningún tipo de limitación salvo los que se acerquen al mundo cripto, eso por un lado, ¿no? Si nos vamos al ámbito, por responder a esta pregunta un poco más ampliada, ¿vale? Si nos vamos al ámbito de, um, de las redes, ¿vale? Aunque no se me haya preguntado directamente, yo sugiero que sean redes que estén lo más próximo posible a ISBE, ¿no? Porque esto, a la hora de tomar una decisión, aunque realmente, como habéis visto, no hay ningún tipo de sistema de ponderación, va a sumar enteros. Y además, vais a tener mucho más soporte. De hecho, la tecnología con la que se está desarrollando los nodos y los protocolos de ISBE son prácticamente los mismos que se están desarrollando, que se han desarrollado en la red B de Alastria. O sea, perdón que haya ampliado la respuesta, pero si nos metemos en el ámbito técnico, ¿vale? A ver, que estoy copiando
las preguntas que nos están llegando. Nos quedan 4 preguntas y cerramos el turno de Venga. dudas porque nos vamos de tiempo. Como proveedores tecnológicos, ¿podríamos participar en un proyecto propio y en otro como subcontratado? Sí, sin ningún problema, no hay ningún tipo de limitación al respecto, sí, totalmente. De hecho, os animo a que hagáis esto. Mientras más seamos, mejor. Somos pocos. Entonces, no sé quién ha hecho la pregunta, pero os animo a que hagáis esto, por supuesto. Por supuesto. A ver, Enten- a esta persona, perdona, Mar, a esta persona que está preguntando y también al resto. En el caso de ser subcontratistas, tenéis que formalizar el anexo 2, ¿vale? Entonces, el beneficiario principal tiene que adjuntar en la propuesta, tiene que adjuntar el anexo 2 formalizado por vuestra parte, ¿vale? Entendemos que para la integración en la red ISBE se da la documentación de la misma. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Es lo primero que se está haciendo a día de hoy en ISBE. Por supuesto, por eso os estoy haciendo un guiño hacia el despliegue del caso de uso en redes amigas, como es la de Alastria, porque va a ser muy continuista. Pero o sea, lo primero que va a existir en ISBE es toda la documentación, como por ejemplo también puedes encontrar en Alastria, sobre cómo desplegar un caso de uso. Eso va a ser lo primero. Y además, cuáles son los requisitos, los requerimientos. Por eso también os estoy dando un poco de pistas de alejaros de aquellos casos de uso que no son muy agradables o que no tengan buena fama. ¿En la presentación del proyecto hay un formato establecido? No, no. Nosotros tenemos un formato que hemos desarrollado y que sé que no está funcionando, pero no hay ningún tipo de formato. Ojalá lo hubiera, pero no, no lo hay. ¿Estamos hablando de un token de utilidad exclusivamente? No, ni mucho menos, pero sería un caso de uso muy factible. O sea, si nos metemos a nivel de token, los security todavía yo porque ya sabéis que tenemos ya regulación en Europa y, por ejemplo, evidentemente las entidades bancarias, financieras y otras ya están metidas en este mundo. Yo me iría más al token de utilidad de momento. Pero es un caso de uso perfecto. De hecho, el uso de los tokens es digamos que el caso de uso estrella. Y es que prácticamente puedes hacer cualquier cosa con ese caso de uso. Pues nos están llegando muchas preguntas más, pero hemos sobrepasado el límite de tiempo Sí, y lo que sí, sí, podemos. una última, venga. Venga, la última. Venga, una Eh, última y venga, adelante. Venga, voy. ¿Qué aportaría la cámara y Wavex en este caso en concreto? Bueno, lo que hemos dicho antes, la cámara y Wavex, lo que os ofrecemos sin coste, porque recordad que esto va contra el éxito del proyecto, ¿vale? Es la redacción de la memoria y la presentación de la solicitud en el caso de que no queráis hacerlo vosotros, ¿vale? Eso de inicio. Luego, a posterior, ¿vale? A posterior, o sea, esto no tiene ningún coste. ¿Vale? Esto va contra el éxito del proyecto. A posterior, bueno, a posterior, si consideráis que la redacción de la memoria, consideráis que Wavex puede ser, junto a TIC Negocios, puede ser vuestro compañero de viaje en la ejecución del proyecto total o parcial, en el despliegue y en la presentación de la documentación, por supuesto que también la tenéis. Pero nosotros, de inicio, esto es lo que os proporcionamos desde comunidades TIC, de TIC Negocios de la Cámara de Comercio de Madrid. Aparte del conocimiento, bueno, lo que hemos dicho antes, ¿no? Oye, el conocimiento solamente necesitaríamos, no sé, si alguien está pensando, oye, ¿y qué hace falta para la memoria técnica, ¿no? Nada, un one page, una página donde describáis realmente el caso de uso que tenéis o que queréis desarrollar y que os gustaría, pues evidentemente, a través del cual recibir ese tipo de subvención para llevarlo a cabo. Solo una página, solo necesitamos esa página. Entonces nosotros somos capaces de identificar el TRL, somos capaces de esbozar la memoria técnica, de desarrollar cada uno de los paquetes de trabajo, hacer la planificación a 5 meses vista, hacer una distribución de, de gastos y, por supuesto, ayudaros y facilitaros en la generación de la documentación, que como bien sabéis, pues es un trámite que no nos gusta a muchos. Yo el primero.
Bueno, como os decía, sobre todo creo que ha quedado bastante claro. Te quiero agradecer personalmente, Julio, esta aportación que das a través de la cámara y en particular a través de TIC Negocios. Y esa aportación no solo lleva un trabajo y un esfuerzo de preparación del webinar de hoy, sino de ese trabajo que os habéis ofrecido en la presentación de esa documentación, que creo que los asistentes deberíais de recoger ese guante porque os lo ha puesto en bandeja. A partir de ahí, sí que, bueno, seguro que hay más preguntas, pero quizás sería muy interesante también. Aquí veo que tienes unas cuantas cosas más. ¿Quieres hacer alguna puntualización adicional antes de hacer el cierre? Bueno, vinculado, Raúl, gracias, sí, porque vinculado a lo que hemos comentado anteriormente, Julio, es que no llego, cámara TIC Negocios, es que me encantaría, es que, bueno, pues si no lo sabéis, desde TIC Negocios, o sea, hay un proyecto que es Comunidades TIC, que está orientado 100% a potenciar a las pymes en el uso de este tipo de tecnologías y como no puede ser menos, ayudaros evidentemente a que podáis obtener de una forma u otra recursos que os permitan el desarrollo de esos proyectos que por medios propios o situaciones habituales no se prestan. Entonces, este es el primer paso que hemos dado con respecto a acercaros y acompañaros a obtener fondos públicos. Van a existir un montón de convocatorias, ya han existido y van a salir un montón más. De hecho, os invitamos a que el 30 de abril, justamente la semana que viene, cuando acaba esta convocatoria, vamos a celebrar otro webinar con otro tipo de ayuda de otras dimensiones que se llama Interconecta, donde realmente estamos hablando de ya no de desarrollo de un caso de uso, sino del desarrollo de un proyecto de mayor envergadura el cual puede recibir entre mínimo 1 millón y 4 millones de euros, ¿vale? Y que exige que sea un proyecto que se llama Interconecta entre comunidades autónomas o entre empresas de comunidades autónomas. Entonces, recibiréis también esta convocatoria para uniros el próximo 30 de abril y la modalidad será muy parecida a la que os hemos presentado hoy. Por otro lado, estar atentos porque el kit digital o el kit consulting que habéis oído, que algunos estaréis familiarizados o no, o incluso pues tendréis algún tipo de odio, eh, ahora va a salir un nuevo kit que está orientado 100% a la explotación y el desarrollo de casos de uso de diferentes espacios de datos. Ya comentaremos esto en cuanto salga. Y por si esto fuese poco, os invitamos encarecidamente a que asistáis al foro del Tech Impact Day, en concreto, donde vamos a aterrizaros en lo que es el servicio que la Cámara de Comercio de Madrid pone a disposición de toda la comunidad de pymes y empresas de esta comunidad, de la Comunidad Autónoma de Madrid, en cuanto a lo que es el uso de tecnologías exponenciales, como por ejemplo es la IA, la inteligencia artificial generativa en sus diferentes versiones, la explotación inteligente del dato, el uso de tecnologías descentralizadas, como por ejemplo es blockchain, los conceptos de hiperautomatización y, como no puede ser menos, muchas más cosas que vendrán, pero orientadas siempre a convertir vuestro negocio en un modelo exponencial, a escalarlo, ¿no? Y además habrá una sorpresa en ese evento y es que presentaremos un libro blanco sobre el uso de tecnologías exponenciales y todas estas bondades que ofrece de forma totalmente innovadora y exclusiva la Cámara de Comercio de Madrid, ¿vale? Todo ello se verá en este foro. Así que, sin más, Raúl, bueno, me permito el lujo de poner ahí mi móvil personal, nuestro email para recibir cualquier tipo de peticiones al respecto y desde este mismo instante estamos a vuestra entera disposición porque el tiempo corre. Pues Julio, nuevamente darte las gracias, sobre todo aprovechar esta ocasión. Has comentado que habrá nuevas oportunidades, pero no sabemos ni cuándo ni en qué cantidades. Yo aprovecharía, aunque quede poco tiempo, y sobre todo aprovechar ese ofrecimiento que ha hecho Julio desde su organización Wavex para que canalicéis a través de ellos esta petición y, insisto, de manera gratuita. Nosotros seguimos trabajando desde la Cámara para acercaros las tecnologías, la transformación digital en vuestras empresas y con ese ámbito trabajamos y acercamos pues este tipo de empresas y personas que hoy
pues precisamente han demostrado ese conocimiento, en este caso, en algo muy concreto y que os puede beneficiar. No sé si queréis, Mar. Sí, bueno, quiero aprovechar este espacio para recordaros que en el marco de estas jornadas gratuitas para pymes y autónomos tenemos programado el próximo martes, día 29 de abril, el webinar titulado Reputación y posicionamiento en la era de la IA. El valor humano es el verdadero diferencial, que se realizará a la misma hora y en la que podéis inscribiros a través de la agenda de la Cámara de Comercio. Sin más, pues desearos feliz días a todos y a todas y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Feliz jornada, muchas gracias. Buenos días. Gracias Buenos de nuevo. días, Un abrazo. un placer. Gracias, igualmente.